tardes, amigos. Estamos aquí transmitiendo desde el Cuarto Camino Extravaganza Comunicaciones. Somos una gran familia y te invitamos, si quieres, enviarnos un WhatsApp, un mensaje 22 21 65 02 39 o bien teléfono en cabina 571 48 12. Participa y comunica la palabra de Dios. También estamos, ¿verdad, pastor? Estamos en ABC Radio en la 1280. Estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Tú nos puedes escuchar en la 1280 de tu AM. Pues somos de la congregación por una nueva vida que se encuentra ubicada, pastor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto que nos pueda acompañar en este espacio a través de YouTube. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y bueno, nosotros estamos ubicados como iglesia en la calle 1B número 6, calle 1B número 6, casi esquina con Boulevard Monterrey, en la colonia Bosques de San Sebastián. Ahí estamos con todo gusto para atenderle por cualquier necesidad de oración, de ayuda espiritual. Con todo gusto estamos para servirle. Nos reunimos los miércoles 7 de la noche y domingos 10 de la mañana. Bueno, pastor, pues hoy tenemos un tema muy interesante y el tema es las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Muchos hablan de las 7 palabras, yo vamos a hablar de la 7ª, ¿verdad? La última palabra que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y es una palabra muy interesante, pastor. Quisiera leer, esta está ubicada en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46. Quisiera leer lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice: Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió, pastor. ¿Qué es lo que nos dice la traducción de Reina Valera? Esta misma cita en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. Estas fue finalmente cuando Él entrega su propia vida a favor tuya y a favor mía. Fue en este momento precisamente cuando Él hace entrega de su vida en las manos de su Padre. Es cuando Él se da a sí mismo para entregarse todo Él en esa muerte, en esa crucifixión. Finalmente Él entrega su vida. Pero hay algo interesante en todo esto, que Él decide en qué momento entregarla. Es algo hermoso, amigos. El Señor Jesús, Él mismo decidió entregar su vida. Fue voluntariamente lo que Él hizo. Solamente porque Él sabía que era necesario entregarla para que toda la humanidad fuera transformada en esa cruz, para que toda la humanidad pudiéramos recibir por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo ese cambio de naturaleza, pastor. Si el Señor Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no podíamos tener un cambio de naturaleza en nuestras vidas y siempre seguiríamos siendo las mismas personas. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pastor. Sí, efectivamente, el pecado trae como consecuencia la muerte. El castigo del pecado es la muerte. Y vemos a lo largo de las Escrituras cómo la muerte siempre va a continuar sobre el pecador. Finalmente, el destino del hombre que ha pecado es morir por toda la eternidad. Sin embargo, Cristo viene a entregar su vida en rescate por la nuestra. Él viene a darnos una nueva oportunidad. Él viene a darnos una nueva vida. La Biblia nos habla en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6, dice la Biblia: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo vino a dar su vida para cambiar la nuestra. Cristo vino a entregarse para rescatarnos. Cristo vino a traer justicia para quitar el pecado en cada uno de nosotros. Eso es algo muy interesante porque el pecado entró en el paraíso y es increíble. Yo como que no tenía entendimiento de esto y apenas dije, Dios, es que es cierto, en el mismo paraíso entró el pecado. Fue donde entró el pecado. Tú podrías decir, no, pues fue en la jungla, ¿verdad? En la selva. No, fue en el mismo paraíso donde por primera vez el hombre peca. Y esto es algo sorprendente, donde entra el pecado y entonces todos heredamos el pecado, pastor. Efectivamente, el pecado es una herencia. Es algo que proviene de nuestros padres y a su vez de nuestros abuelos y a su vez de los abuelos de nuestros padres. Y esta es una cadena que va hasta atrás, hasta finalmente llegar a lo que se conoce como el pecado original. Y este pecado fue el que cometió Adán. Él cometió pecado y ese pecado vino como una herencia a todos nosotros. Esto lo dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que la muerte es algo inevitable para el hombre pecador, pero tenía que venir alguien para cambiar el destino de toda la humanidad, y este alguien se llama Jesús, que, como lo dijo en sus últimas palabras, entregó su vida para cambiar el destino del hombre. Es algo impresionante porque Él decidió entregarle. Él decidió de suyo, viendo la situación de la humanidad. Él sabía que era necesario que Él entregara su vida para que entonces pudiéramos tener una nueva naturaleza en todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es amor, pastor. Es aquel que entrega su vida por otro, y por otro que ha sido de lo peor, porque todos hemos pecado. Ninguno puede decir, no, pues yo aquí, ¿verdad? Me doy golpes de pecho. No, todos hemos pecado. Y para mí eso es lo más impresionante, pastor, que el Señor Jesús, que jamás cometió pecado, dice la Biblia que por nosotros se hizo pecado. Y Él mismo lo hizo solamente por amor a nosotros. Y eso es algo que me impresiona. Él entregó su espíritu. Y lo hizo no porque tuviera una pistola por detrás, no porque el Padre le dijera, lo tienes que hacer, sino lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y si tú en algún momento te sientes solo y dices, pues como que no me siento muy comprendido, o como que no conozco el verdadero amor, hoy quiero decirte una buena noticia. El verdadero amor tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Él te ama. Y tanto lo demostró, pastor, que Él entregó su espíritu, entregó su vida, pastor. Fueron sus últimas palabras donde Él decidió voluntariamente entregar su vida. Quiero decirles también algo que me ha parecido muy interesante. Todo el hombre que peca tiene que morir. Pero ¿qué pasa con aquel hombre que no peca? No tiene que morir. Y eso fue lo que sucedió con el Señor Jesús. El Señor Jesús fue limpio, puro, sin mancha. La Biblia nos habla que Él nunca pecó. Esto lo podemos encontrar en la Escritura, en Hebreos capítulo 4, al final del capítulo, en el verso número 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero dice algo importante: pero sin pecado. Si el Señor Jesús no cometió pecado, tampoco entonces la muerte tenía poder sobre él. Él tenía, al contrario, poder sobre la muerte. La muerte no podía tomarlo, la muerte no podía matarlo a él, porque él nunca había pecado. El pecado, el poder de la muerte,
es el pecado. Pero si Jesús no pecó, entonces Él no podía morir. Él no tenía por qué morir. Esto me recuerda lo que dice las mismas palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 10 de San Juan. Del Evangelio de San Juan encontramos estas palabras que el mismo Señor Jesús dice. También dice en el verso número 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús tenía el poder y sigue teniendo el poder de poner su vida, pero la puede volver a tomar. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre Él. ¿Por qué? Porque Él es justo, limpio, sin pecado y tiene poder y autoridad sobre la misma muerte. Esto es algo muy interesante, pastor, porque hoy en día encontramos películas, inclusive libros, donde nos dicen que el Señor Jesucristo tuvo hijos, donde Él tuvo descendencia, donde inclusive se hizo pasar por muerto, ¿verdad? Que lo enterraron sus huesos allá en Cachemira. Pero cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, la cual es verdadera y es la palabra de nuestro Dios, del Creador del universo. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 22, dice: el cual no hizo pecado. Y esto es impresionante. Así es. Aquí lo está diciendo y determinando que nuestro Señor Jesucristo jamás cometió pecado. Eso quiere decir que todos estos rumores que a veces escuchamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: no, pues Él tuvo hijos, Él realmente pues fue un hombre común y corriente, fue un profeta más, algunos dicen un ángel, pero la realidad es que Él es el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente que Él no hizo pecado, pastor. Para mí esto es algo impresionante. Es la única persona en esta tierra que ha existido, sabemos que Él es Dios también, pero nunca cometió pecado. Es increíble. Por eso es de que el día en que Él murió en esa cruz fue un evento sobrenatural. Fue un evento sorprendente. La Biblia nos habla en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, dice que mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y vemos claramente cómo Él lo entrega, cómo Él da su vida, porque Él no podía morir simplemente por morir. Él era dueño de la vida, Él era dueño de la eternidad, Él es la misma vida eterna. Y en aquel momento en que Él entregó su vida, sucedió algo increíble. Dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto fue algo completamente increíble, sobrenatural, a tal grado que el centurión que estaba a los pies de Jesús en aquella cruz, ese soldado que estaba guardando la cruz, dijo en el verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Él no murió simplemente por causa de los clavos. Él no murió por la causa de la cruz, de la crucifixión. Él no murió simplemente por aquellos azotes que había recibido. Él murió por el pecado que cargó por nosotros. Y Él decidió en un momento entregar su vida en rescate por todos nosotros. Es algo impresionante. La Escritura nos dice,
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso quiere decir que Él es la misma vida. Yo quiero decirte, el Señor Jesús conoce tu vida. Él sabe lo que tú estás atravesando. Él sabe las tristezas que ha habido. A veces los fracasos, tus lágrimas. A veces cuando ponemos delante de los demás, pastor, una cara, pero por dentro estamos bien deprimidos. Hoy quiero decirte que Jesucristo te conoce perfectamente y Él te está extendiendo su mano para que tú confíes únicamente en Él, en aquel que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Él quiere transformar tu vida, Él quiere hacer algo hermoso de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Solo Él quiere que comiences por creer en Él, por platicar con Él y, ¿por qué no?, congregarte en algún lugar donde hablen de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas congregaciones hoy en día y si te has dejado de congregar, congrégate. ¿Verdad? Es una bendición poder conocer más de aquella persona que entregó su vida por ti en la cruz, que entregó su espíritu por ti en esa cruz. Él sabe todo acerca de ti. Y hoy te digo, no estás solo, no estás sola. Él lo sabe todo. Solo levántate en este día. Ahí donde tú te encuentras, en el lecho del dolor, en tu cama, donde quiera que tú te encuentres. Hoy es un día para levantarte de esa fe, de saber que el Señor Jesús entregó su espíritu por ti. No hay nadie más que nos ame así, pastor. ¿Quién? ¿Quién nos ama de tal manera que entrega su espíritu, que entrega su propia vida por nosotros, pastor? ¿O acaso existe alguien que nos ame más allá que esa demostración tan hermosa de su amor en la cruz del Calvario? El castigo que merecíamos, Él lo recibió en la cruz. Pero cuando Él resucitó, Él nos da su propia vida. Una vida espiritual nueva que hoy está a tu alcance. Que el día de hoy es una realidad para tu vida. La Biblia nos habla de que Él vino a traer un renacimiento espiritual en nosotros. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él vino a traer una nueva vida. Él nos vino a dar un renacimiento espiritual. ¿Para qué? Para que la vida vieja, la vida de maldad, la vida de derrota, la vida de fracaso fuera quitada y viniera una vida victoriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de que Él vino a transformar al hombre. Él vino a regenerar un hombre que estaba completamente degenerado. Él vino a traer una esperanza donde solamente había un destino de muerte, donde solamente había un destino eterno de muerte. Pero Él vino a traer un cambio que hoy está disponible para ti. Sí, efectivamente. Es impresionante el reconocer a aquella persona que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Pues, pastor, para concluir, ¿qué podemos decir acerca de esta séptima palabra que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu, entregó su vida, y a cambio hoy podemos participar de la nueva vida de Él. Podemos participar de la naturaleza divina. En el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, la Biblia dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hoy, querido amigo que nos estás mirando a través de este canal,
queremos decirte que Cristo vino para darte una nueva naturaleza, para participarte de su naturaleza divina, para quitar aquello que tanto nos lastima, para quitar aquellos celos, para quitar aquella envidia en nuestro corazón, para quitar aquellos miedos, aquellos temores, para quitar aquello que nos está atormentando en lo más profundo de nuestro corazón, y para traer paz, para traer vida, para traer esperanza, para traer una nueva vida a cada uno de nosotros. Esto es algo increíble. Y quisiéramos terminar orando. ¿Y qué le parece, pastor, si terminamos orando para recibir esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado cuando creemos en el Señor Jesucristo, en aquel que entregó su Espíritu y se lo entregó al Padre, lo entregó en esa cruz por amor a ti? ¿Qué le parece si terminamos orando? Pues yo te invito a que hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día de transformar la vida que hemos llevado. Hoy es un día para dejar atrás aquella vida que nos ha estado esclavizando, atormentando, y recibir la nueva vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aquella vida que Él entregó para que nosotros la tuviéramos. Yo te invito a que ahí, en tu lugar, donde tú nos estás mirando, que podamos hacer una oración de gratitud y decirle: gracias, Señor Jesús. Y dile con tus propias palabras: Señor Jesús, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, pero que en ti tengo una esperanza, en ti tengo una nueva oportunidad, porque tú entregaste tu vida por amor a mí, para que yo recibiera tu vida, la nueva vida, una nueva vida de esperanza, la nueva vida de resurrección, una nueva vida de fe y de bendición por el resto de mi existencia. Gracias por darme esta nueva vida. Gracias por morir en esa cruz por causa de mis pecados, y gracias por resucitar al tercer día para darme esta nueva vida, este nuevo amanecer, este renacer espiritual el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pues rápidamente quisiera orar por los que están enfermos, pastor. ¿Qué le parece? Sí, Vamos a orar. Si tú estás enfermo, cualquiera que sea tu enfermedad, vamos a orar. Dios conoce tu vida. El Señor Jesús entregó todo por ti en la cruz. Pero algo interesante, pastor, es que Él tiene nuestro tiempo vida ya determinado. Él sabe cuándo vamos a partir a la eternidad. Él sabe nuestros días, y hay una esperanza, nuestros minutos, nuestros segundos aquí en la tierra. Y vamos a orar por ti. Quisiéramos orar por ti. Padre, te damos gracias por todos aquellos que nos están viendo en este momento, Padre. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, cancelamos toda enfermedad en tu nombre, Señor Jesús. Y declaramos en este día, Padre, que hay sanidad. Que hay sanidad, Señor, en esos cuerpos, Padre. Que hay vida. Que ya no hay esclavitud a la enfermedad, sino que es desatada esa vida en estos cuerpos, Padre. Aún, Señor, en esos pensamientos negativos, Padre. Declaramos en este día, en tu nombre, Señor Jesús, que hay mentes sanas, en tu nombre, Señor Jesús, corazones sanos. Gracias por esta sanidad que tú estás dando, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues, amigos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta luego.